de la iglesia de Cristo tiene que fortalecerse en Él, tiene que afirmarse en Él, tiene que meditar en las palabras del Señor, no desechar lo que Dios está en este tiempo trayendo, sino antes bien, abrir el corazón, abrirlo para escuchar las palabras de Dios que son vivas y son eficaces. Y oro al Espíritu Santo en este momento. Le pido al Espíritu Santo de Dios que allí donde tú estás, que tu casa sea llena del poder de Dios, que tu familia sea llena del poder de Dios, que tus hijos, tu esposo sea lleno del poder de Dios. La suministración del poder de Dios llene ahí tu vida, ángeles del tercer cielo desciendan allí a tu casa, con ministración especial te suministren la fortaleza de Dios, el aceite de Dios que tiene preparado para este día allí. Varón de Dios que estás allí, mujer de Dios que estás allí, aquel que escucha estas palabras o que está corriendo esta palabra y de repente no estamos en vivo, pero tú estás escuchando y te llegó esta palabra, esta ministración. Recibe la fortaleza de Dios, que tu mente sea aclarada, que tus pensamientos sean aclarados, que no haya confusión en tu mente, que toda confusión se vaya de tu mente, todo desánimo se vaya de tu vida, todo desánimo salga de tu vida. Que sean aclarados tus pensamientos, sean aclarados y puedas tú escuchar la voz de Dios, escuchar claramente cómo Él te habla. Que la paz de Cristo reine en tu corazón, reine en tu corazón. Tal vez has pasado por tiempos difíciles, has pasado por situaciones duras, pero sabes que Dios está procesando en ti allí también. Dios está haciendo una obra, te está moldeando el Señor. Has dicho, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y sabes que Dios no se le escapa nada de su mano poderosa. Él tiene un atributo que se llama omnipotencia. Él tiene todo poder, toda autoridad. Así que el Señor está trabajando en tu vida. Déjalo que Él te moldee, déjalo que Él haga esa obra poderosa. Tú allí derrama tu corazón delante de la presencia de Dios y dile: Señor, yo necesito que tú operes en mi vida esa obra perfecta, Señor. Que tú, Señor Dios mío, me afirmes en tu voluntad. Afírmame, Señor, afírmame en tu voluntad. Que mis pies no resbalen, sino que ciertamente esté afirmada en ti. Aunque esté sufriendo diferentes tipos de pruebas, porque vivimos diferentes tipos de pruebas en este tiempo, en esta generación. Voluntad perfecta de Dios sobre ti la hay. Por eso afírmate en el Señor. Toda rodilla endeble en este momento ahora es afirmada por el poder de Dios. Dios tiene intercesores en las naciones de la tierra. Tú que estás allí, sé intercesor en tu casa, sé intercesora allí en tu casa. No cierres tu boca, clama, porque Dios tiene allí que enviar allí esa bendición. Él va a enviar esa bendición a tu casa de restauración, de levantamiento. Y aunque has sentido, mira, una dura carga, pesado te has sentido muchas veces, Dios trae esa ministración gloriosa de su poder sobre ti, esa ministración de fuerzas nuevas. Y tal vez tú has sido marcado o marcada con el menosprecio y eso te debilita, y muchas veces te roba las fuerzas. Piensas que no vas a poder avanzar, piensas que no vas a poder lograr lo que Dios tiene para ti. Y es el tiempo donde tienes que soltar ese menosprecio. Tienes que quitar de tu vida ese menosprecio, porque grandes cosas Dios tiene para ti. Tú eres un hijo amado, una hija amada, y el Señor te está formando. Eres especial para Dios. Escúchalo bien. Dios quiere usar tu boca. Eres especial tesoro en las manos del Señor. Y ese hombre era Gedeón. Gedeón allí, sabes que él fue marcado por el menosprecio. Sabes que él fue marcado, su familia, no solamente él, sino su familia completa fue marcada por el menosprecio. Y vamos a estar en Jueces, el capítulo 7, pero quiero hacerte una introducción para que tú escuches un poco cómo era la vida de Gedeón. ¿Qué sucedió con Gedeón? Gedeón venía marcado por la debilidad. Venía marcado no solamente él, sino toda su casa, por su familia allí marcado. El menosprecio es una cárcel
Una cárcel que no nos deja afirmarnos en Dios. Una cárcel que te va a robar allí, un enemigo que te va a robar la fe muchas veces. Que te va a decir todas las veces esa voz del menosprecio. Va a estar allí hablándote. Tú no puedes, esto no va a suceder en tu vida. Tú no eres capaz. Esta bendición no es para ti. Va a estar esa voz allí hablándote. Esto no va a suceder. Gedeón fue allí marcado. Pero Dios lo había elegido. Dios había elegido a Gedeón como te ha elegido a ti. Como ha elegido tu casa. Si hay hijos en tu casa también que han sido marcados por el menosprecio, porque tú también fuiste marcada. Y tal vez ves uno de tus hijos que piensa que no es capaz. Que piensa que tal vez no puede. Lo ves débil, lo ves retraído. Muchas veces miedoso, temeroso de enfrentar ciertas situaciones. Es el tiempo donde Dios va a cortar todo menosprecio en las familias. Todo lo que ha marcado las vidas. Porque Él va a levantar generaciones de fuego, generaciones que le creen, generaciones del Espíritu. Porque no es por nosotros, es por el dueño de la eternidad, el Rey Todopoderoso. Es Él el que nos da la vida, es Él el que te da las fuerzas, es Él el que te da el poder, te da la autoridad, es el Señor. Ya tu hijo, tu hija no será marcado por ese menosprecio que vivió las familias enteras. Y sabes una cosa, Gedeón vivió ese temor, pero cuando vino el Señor y se le presentó el ángel, se le presentó, Gedeón no pensó que era capaz. Él dijo, yo soy el menor, yo soy el más pobre, mi familia es la más pobre de Manasés, no voy a ser capaz de esto. Pero era que Dios lo había elegido. Dios te ha elegido a ti, escúchalo bien, Dios te ha elegido a ti. Y este es el tiempo donde Dios está levantando un pueblo, una generación, un pueblo que se fortalezca en Él, un pueblo que avance en lo que Dios quiere que avance, en el llamado de Él. Que abra su boca, que no tema abrir su boca, porque no serán tus palabras. No serán tus palabras, dice el Señor. Van a ser mis palabras, dice el Señor. No serán tus palabras. Hoy el tiempo del menosprecio sobre tu vida se corta por el poder de la sangre de Cristo. Todo menosprecio que marcó tu linaje, que marcó tu vida, que marcó tus hijos aún. Si hay alguno marcado, uno de tus hijos que tú ves, que intenta salir, que intenta trabajar, que intenta hacer, pero no puedes, marcado allí por eso, por el menosprecio. Eso se corta por el poder de Dios. Hay que clamar al Señor y recibir de Él el poder y la autoridad que Dios tiene. Y afirmarnos en Él. Porque ¿qué hizo Gedeón? Gedeón creyó lo que Dios le había dicho. Cree lo que Dios te ha dicho, que tú eres para Él. Cree que Él ha puesto sus palabras en tu boca. Créele al Señor. Afírmate en Dios. Pon tus pies sobre la roca que es Cristo. Pon tus pies sobre la roca. No es tiempo de dudar, mis amados hermanos. Estamos pasando tiempos finales sobre la tierra. Estamos encaminados donde nosotros vemos tribulaciones, angustias. Están sucediendo muchas cosas que estaban escritas y que el Señor así lo ha declarado. Y el Señor quiere que la iglesia despierte, que la iglesia se levante y que la iglesia participe en este tiempo de ser luz, de ser sal sobre la tierra. Y no hay otra manera que tú y yo podamos marcar en esta generación y podamos impactar si no es llenos del Espíritu Santo, creyéndole al Señor. Créele al Señor, afírmate en oración, afírmate en ruego, afírmate en súplica, suelta lo que te detiene. Hay cosas que te enredan aún, hay situaciones que te enredan, hay situaciones que te llevan allí a mirarte como que tú no puedes, como que no estás calificado, como que esto no es contigo. Y no es así. Tú eres parte del ejército de Dios. Eres un varón escogido por Dios, eres una mujer escogida por Dios. Perdónate a ti mismo, a ti misma de aquello que le fallaste al Señor, que tal vez tropezaste, caíste. Pero levántate ahora, levántate en el poder de Dios. Mira la cruz de Cristo, mira a Cristo, persevera en lo que Dios te ha dado. Mantente firme. ¿Sabes qué sucedió allí con Gedeón? Pues él le creyó al Señor.
Y lo primero que hizo fue derribar los altares de su familia. Hay cosas que tenemos que actuar y tenemos que accionar. Tenemos que accionar. Tenemos que permanecer en la fe, pero accionar en ella. No podemos quedarnos esperando, no, que todo se hará si nosotros no accionamos, no. Es tiempo de que tú acciones, de que te levantes, de que le creas al Señor, de que te encamines. Dios te ha dado capacidades ungidas. Participa en ellas, encamínate en ellas. Una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo, y era claro en decírselo, era: aviva el fuego del don de Dios que te ha sido puesto, Timoteo, por la impartición del Espíritu Santo allí, por medio del presbiterio, cuando te impusieron las manos, Timoteo. Allí recibiste dones, capacidades ungidas, no para que las escondas, no para que las metas allí en tierra, debajo de la tierra, no para que tú te atemorices, Timoteo, sino que te levantes, no para que mires y digas: soy muy joven, que voy a predicar, soy muy joven, no sé orar. No, como decía Jeremías: soy niño, ¿quién me va a escuchar? Y él decía, el Señor le dijo a Jeremías: no importa que tú eres niño, no importa, porque lo que yo te diga que tú hagas, Jeremías, eso vas a hacer. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció. A medida de que tú obedeces y te encaminas, te vas soltando de ese menosprecio. Y te vas dando cuenta de que ya no te puede aprisionar esas mismas cadenas. Vas a sentirte libre por el poder de Dios. Vas a ser ungido por el poder de Dios. Vas a sentir las fuerzas nuevas cada día. Vas a sentir por medio del Espíritu Santo cómo el menosprecio ya no va a estar allí señalándote, ya no va a estar allí haciéndote allí en tus tristezas, en tu melancolía, en tus depresiones. No eres valioso para Dios. Y aquí vemos cómo el Señor toma un pequeño remanente, un pueblo que Dios está llamando, un remanente que está esparcido en las naciones de la tierra. Ese remanente Dios lo está tomando. Hay un pueblo que Dios está llamando a militar, a prepararse, a caminar. Y con esos 300, quiero leerte aquí rápidamente en Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado. Mira cómo Gedeón se encamina. Y Gedeón, al ver la gloria de Dios, ya no teme. Sé que de pronto has escuchado voces, no sé qué voz has escuchado. La voz del desánimo, tal vez has escuchado voces que te dicen: no, tú no puedes, mira, ves a otros, ves otras personas, ves muchas cosas que te hacen bajar los brazos. No bajes los brazos, afírmate en Dios. Gedeón tal vez pudo haber escuchado muchas voces, pero ¿usted quién es? ¿Quién es usted? No eres nada, Gedeón. Tu familia no es nada, Gedeón. Tal vez hubo voces que le hablaron, pero él no prestó oído. ¿Qué voz tú escuchas? ¿Qué voz tú oyes? No prestes oído a esas voces que te vienen a hablar, que te dicen que no puedes. No prestes tu oído a esas voces. Escucha la voz de Dios que te habla, porque Dios te habla a ti. Escucha la voz del Espíritu. ¿Qué voz estás escuchando? Escucha la voz de Dios, porque este es el tiempo, mis amados hermanos. Hay muerte por doquier, hay maldad por doquier. Ahora tú comparte la palabra de Dios. Sé participante de la palabra de Dios. Ese versículo que tú compartes, allí en tu perfil, muchos son sostenidos. Tal vez es el alimento diario de alguna persona que de repente no comerá más en el día un alimento espiritual, sino el versículo que tú posteaste ayer en tu perfil. Y es el alimento que Dios te usó para darle a alguien. No permitas que nadie te baje los brazos. No escuches las voces del desánimo y afírmate en el Señor. Suelta el desánimo, suéltalo. Ponte a orar, clama, adora. Métete en la presencia del Señor. Suelta la pasividad, aléjate de la pasividad, de todo lo que te lleva a estar lejano. No, acércate al fuego del Espíritu, métete en el secreto con Dios, aviva tu corazón en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una comunión, y esa comunión con Dios es tan íntima,
es tan secreta, es tan especial, que Él tiene esa comunión contigo y tú sabes cuándo Él te habla, cómo te habla. Tienes esa comunión con Él. Ahora viva esa comunión con Él. Puede ser a muchas personas, yo he escuchado que cuando están orando, tal vez ponen alabanzas, adoración, crean un ambiente hermoso para adorar, para estar allí en la presencia de Dios. Y están allí y ese es su momento de intimidad con Dios. Y así lo han construido y así han edificado ese altar con el Señor. Pero tal vez tú, otra persona, otro hijo de Dios, tiene otra comunión con Dios diferente. Tal vez su comunión es todo el tiempo estar hablando con el Señor. Y de repente el Señor le puede hablar en el baño. De repente el Señor le puede hablar duchándose. De repente el Señor le habla en la cocina. Cae de rodillas allí o se sienta a llorar. Y en ese momento le imparte el Señor la palabra o las fuerzas o lo que necesita recibir esta instrucción. Así que cada uno tenemos nuestro altar con Dios. No lo descuides. No descuides tu altar de adoración al Señor. No caigas en el descuido de entrar o de estar allí mirando de pronto que la comunión de tal es así, que la comunión de este no, sino que tú mantén tu comunión con Dios y permanece en esa comunión con Dios. Así es, Dios, Él sabe qué comunión tiene con sus hijos y cómo nos habla. Pues aquí mira cómo el Señor en el versículo 2 del capítulo 7 le dice a Gedeón: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Qué le dijo el Señor? El que tema no es conmigo. ¿Tienes temor? No, a Dios no le agrada ese temor. Ese temor de hablar, ese temor de orar, ese temor de comprometerte con Dios. No, ese temor de predicar, de traer una palabra, de ministrar. No, a Dios no le agrada eso. No confundas el temor de Dios, no lo confundas. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo temo a Dios y temo decir algo que no sea de Él. Temo, no, ese temor te va a guardar a ti. El temor a Dios te va a guardar de tropezar y de caer, porque el Señor sabe que tú quieres honrarle. Mas tú tienes que dar pasos de fe y decir, Señor, ciertamente, aquí está tu sierva. Úsame, Señor, conforme tu voluntad. Aquí está tu siervo. Señor, aquí estoy, Señor. Úsame conforme a tu voluntad. Pero que no sea ese temor enfermizo, ese temor que te paraliza, ese temor que te lleva allí a creerte menos que los demás. Saca ese menosprecio de tu vida. A mirar a los demás y a veces hasta apartarte de los demás y a veces, muchas veces, a envidiar a los demás. Saca eso de tu vida, porque todo eso va a añadir una cosa: el menosprecio. Va a hacerte sentir mal y vas a pensar que todos te miran mal, que todos te señalan, que nadie te tiene en cuenta. Y no es así. Simplemente es el mismo menosprecio que viene y te habla y te dice: ¿ves que no te tienen en cuenta? ¿Ves que tienen preferencias? ¿Ves que esto? ¿Ves que lo otro? Es ese espíritu de menosprecio y hablándote al corazón. Porque tú tienes una libertad gloriosa en Cristo. Esa libertad de hablar la palabra, de buscar del Señor, de sí encaminarte en el Señor y obedecerle al Señor y mantenerte en esa obediencia. Y esa misma obediencia en intercesión y mantenerte allí en la presencia del Señor te hará doblar y te hará ser humilde en la presencia de Él y reconocer que tú no eres el poderoso, sino el poder viene de Él. Reconocer que tus palabras no son tuyas, sino vienen de Él, y la misma gloria de Dios te hará doblarte, te hará ser humilde, hará bajarte, te hará ser verdaderamente sensible a la voz de Él, a la voz de Él. Y ya no te hablará más el menosprecio. Esa voz enmudecerá en tu vida. Esa voz enmudecerá en tu vida. De repente hay otros hermanos tal vez que no son temerosos y dan el paso adelante. Vemos un Pedro. ¿Cómo era Pedro? Fue el único de los apóstoles o de los discípulos que estaban en la barca que dijo: hazme ir a ti. Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Pedro tenía algo, que él avanzaba, accionaba. Eso tenía Pedro.
Y es algo hermoso que nosotros no podemos perder. Tenemos que accionar en el Señor, no temer, y más en este tiempo. Dios quiere un pueblo, un remanente firme, un remanente fiel, que se afirme en Él, que no tema. Vemos cómo le dice el Señor a Gedeón: bueno, el que tema, que madrugue y se vaya. Yo no quiero temerosos aquí. Enfrentaban a Madián, un pueblo grande, un ejército grande, enfrentaban a Madián. No era algo fácil. Madián los había saqueado por mucho tiempo. Venía y les robaba las bendiciones. No sé a ti quién te está robando las bendiciones o qué te está robando las bendiciones. Tu duda, tu incredulidad, tu falta de fe, que viene de repente a saquearte la fe, a saquearte el ánimo, a saquearte la fortaleza que Dios te da, el gozo que Dios te da. No sé con qué tú luchas, tal vez con cosas generacionales que pueden venir a tu vida a saquearte, a quitarte el aliento, a quitarte las fuerzas. Pues Madián venía y robaba las bendiciones del pueblo de Israel. Pero sabes una cosa, Gedeón se paró firme en el poder de Dios. Y el Señor empezó a llamar ese ejército. Allí se levantó y dice, y Jehová dijo a Gedeón: aún hay mucho pueblo. Eso significaba no tanto la cantidad, sino que había mucho pueblo que no estaba preparado para ir, que no estaba listo para enfrentar a ese gigante. Dios quería probar el corazón, y por eso Dios nos pasa por diferentes tipos de prueba. Él va a mostrar qué hay en nuestro corazón, qué tenemos en nuestro corazón. ¿Me crees? Bueno, avanza entonces. Pero no veo nada, Señor. No importa, yo voy delante. ¿Me crees? Da el paso. Sigue firme. Avanza. Que yo estoy abriendo la puerta. No es que no veo, no es que no escucho, no es que nadie me pone atención, no es que esto, es que lo otro. Sacamos miles de excusas. Pero el Señor no quiere más que saquemos excusas, sino que tú le creas a Dios. Que le creas. Que creas en lo que Él te ha dicho. Y dice aquí: aún hay mucho pueblo. Llévalos a las aguas. Mira. Llévalos a las aguas allí, tipo de la limpieza. Mira, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo. Irá contigo, dice el Señor, irá contigo. El que yo te diga. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Ves que es Dios? Es que es el Señor. Es el Señor el que pone en el corazón. El que tal vez dice: mira, eres tú, ven, acompáñame. Eres tú el que tiene que hacer. Eres tú el que tiene que traer eso. Eres tú el que tiene que... Es el Señor el que elige, el que escoge, el que está preparado. Dios te está preparando. Déjate preparar, déjate vestir, déjate ataviar de novia, déjate vestir del atuendo de Cristo, déjate vestir de la mansedumbre de Cristo, porque altivos no le servimos, porque orgullosos menos, porque con menosprecio a veces pensamos que el menosprecio es algo bueno. No lo es. El sentirnos menos allí aparenta como una pseudo humildad. Tan humilde la hermanita, tan humilde el hermanito, no habla, no dice nada, calladito, se siente menos. No, es algo mal, es un retroceso, es algo que lo está impidiendo. Está en una cárcel allí de menosprecio. Por eso la palabra, cuando habla de Juan el Bautista allí, llega el tiempo de la preparación del camino, dice que todo lo alto, lo que está muy alto, tiene que bajarse. El orgulloso, el altivo, el soberbio tiene que bajarse y ubicarse. Y todo lo que está muy bajo tiene que levantarse lo que está muy bajo. No puede haber algo que está muy bajo, que eso no permitirá que tenga la fe, que crea en el Señor, que pueda avanzar, que pueda soltar una palabra, que Dios le diga que la suelte, gústele a quien le guste, escuchen o dejen de escuchar. No va a poder tener el carácter de poder predicar lo que se tiene que predicar. Así muchos cierren los oídos, así muchos le cierren la puerta en la cara, no va a poder hablarlo. Es necesario despojarnos del menosprecio que tal vez es allí de la familia, de herencia, porque miramos como Gedeón. Él decía: si mi casa es la más pobre de Manasés, la olvidada,
Crecieron allí, crecieron en ese ambiente de ruina, de una economía baja, de ruina, del desechado, del abandonado. Y eso quedó allí marcado. ¿Cómo Dios puede sacarte de la mentalidad? Porque ahí está la mente, los pensamientos de lo que fuiste levantado en esa ruina. Y cómo Dios quiere prosperarte, pero tú con la mentalidad de siempre me miran, me señalan. Soy yo la pobrecita, la pobre, la que no. No, tú eres la hija de Dios, tú eres el hijo de Dios. Ciertamente Dios tiene para ti grandes cosas y entre ellas bendecirte para que tú bendigas. Para que tú también bendigas, para que seas instrumento de bendición a muchos y dejes correr la bendición que Dios tiene sobre ti. Vemos cómo aquí Gedeón, aún la mente tiene que ser transformada, y dice aquí, los probaré. Y en el 5, entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua a la boca, la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con los que se doblaron. Nos es necesario doblarnos. ¿Cuántos aspectos? Muchas veces el orgullo se esconde en una dignidad aparente. No es que yo soy tan digna que no permito que nadie me humille. Yo estoy cansada de que me humillen. Nadie me tiene por qué humillar a mí. No, equivocada. Graso error. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue humillado. Fue abandonado, fue traicionado. No te canses de vivir quebrantamiento. Deja que Dios quebrante esas áreas duras en tu vida. Esas áreas de orgullo aún que están ahí. Si algo duele, si duele todavía, si aún escoce todavía, es porque hay cosas que Dios está tratando. Deja que Dios te parta, te quebrante. Hay que doblarse, hay que arrodillarse, hay que inclinarse. Pero ¿cómo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto conmigo? ¿Hasta cuándo? Pues Dios sabe hasta cuándo. ¿Para qué? Para afirmarte. Nos es necesario pasar, pues con estos pocos el Señor iba a mostrar su gloria, con estos pocos que el Señor estaba probando, con estos pocos que se postraron, que se arrodillaron allí, que esos eran los que el Señor iba a usar. Es necesario muchas veces que seamos quebrantados, porque Dios quiere formar en nosotros esos hombres, esas mujeres de fe, pero al mismo tiempo un testimonio vivo, de un amor vivo y de una entrega viva, porque es la manifestación de Dios sobre un pueblo que le necesita. Es la manifestación del amor de Dios sobre muchos que quieren ver al Señor en ti, que quieren ver a Dios en ti. No podemos más mostrar nuestra vida, sino mostrarlo a Él en nuestra vida, a Él en nosotros. Que sea Él el que se vea, que sea Él el que sea glorificado, que sea Él el que sea exaltado, que sea Él el que sea allí adorado, glorificado. Y ese fue el ejército, estos 300, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que iban allí a enfrentar aquel campamento de Madián. Es el tiempo donde tú afirmes tu corazón en Dios. Tal vez has pensado, tal vez en este año miraré y veré muchas cosas ser transformadas, sí, pero lo primero que va a ser más transformado aún es nuestro propio corazón, es nuestra mentalidad. La mentalidad nuestra tiene que ser transformada, tiene que ser renovada nuestra vida, en sujeción a Dios, en obediencia a Dios. Hay cosas que Dios quiere entregarte, pero necesitamos ser confiables para Él. Dios iba a entregar una victoria muy grande aquí, la iba a entregar. Iba a entregar una victoria a un remanente, pero no les servían ni temerosos, ni cobardes, ni pusilánimes, ni tampoco altivos, ni arrogantes. Les servían, eran humildes de corazón, obedientes a Dios, obedientes a lo que Dios traía para su vida.
Dios tiene victorias por entregarte, escúchalo bien. Pero esa es la manera de Dios, no van a ser a tu manera. Señor, yo quiero hacerlo a tu manera. No lo quiero hacer a mi manera. No quiero hacer lo que a mí me parezca, lo que yo crea, las oportunidades que me salgan. No, quiero hacerlo a tu manera. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tal Gedeón hubiese dicho, no, pero ¿cómo así 300? Voy a esconder 100, voy a alimentar a 100. No, venga, no se vayan los que están temerosos. Ay, no, escóndanse allí. ¿Cómo así si el ejército de Madián es terrible? No, Gedeón obedeció a Dios. Tú créele al Señor, créele que con poco Dios hará. Con poco Dios hará. Él va a glorificar su nombre con lo poco. Es hacerlo a la manera de Dios. Al ejército de Madián, claro que sí. Habían saqueado ¿cuántos años las bendiciones? Tal vez lo que te ha saqueado las bendiciones sea el orgullo, la altivez. No sé qué te ha saqueado las bendiciones. ¿Cuántas cosas nos saquean las bendiciones? Cosas que Dios ha querido enviar, bendiciones, y son retenidas porque no somos confiables. No somos confiables. Pero a medida de que vamos siendo confiables y a medida que nos vamos doblando, y el Señor nos prueba y nos pasa por las aguas, por el fuego, por diferentes tipos de pruebas, a medida de que somos confiables, Él nos va depositando más, va añadiendo más, va restaurando más, va sanando más. Pero esa es la manera de Dios. Es conforme lo que Dios quiere. Que hoy el Espíritu Santo nos habla al corazón. Tú eres ese ejército de Dios. Dios te ha probado, Dios te está formando. No te salgas de lo que Dios está haciendo en tu vida. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mantente fiel a Dios. Deja que el Señor sea el que te diga qué hacer. No tus pensamientos, no tu mente, no las noticias, no lo que te habla uno el otro. ¿Qué voz escuchas? Escucha la voz de Dios. Tal vez nos faltó el consejero que se acercara a Gedeón y le dijera, oye Gedeón, ¿no te parece que 300 son poco? Tú conoces cómo es Madián. ¿Cómo vamos a enfrentar a Madián así con 300? Porque Gedeón era el que había visto a Dios, era el que había visto allí, el que había recibido la instrucción. Pues era Gedeón el que debía de creer y decir, pues con estos 300 que escogió Jehová, con estos 300 dará la victoria. Así es un hombre y una mujer de Dios que se para firme en lo que Dios tiene. Saquemos de nuestra vida todo aquello que nos limita, todo aquello que nos hace retroceder, todo aquello que nos hace dudar, todo aquello que nos hace mirar atrás, todo aquello que nos hace allí mirar nuestro pasado, nuestras angustias, mirar nuestras tristezas. Saquemos de nuestro corazón lo que nos sirve y afirmemos nuestra vida en Dios. Hay muchas victorias que Dios te va a dar, pero sigue las estrategias que Dios te ha dado y mantente en la humillación. Saca de tu vida el temor, saca de tu vida la duda, la incredulidad y aférrate a Cristo, afírmate en Él, mantente firme en la roca que es el Señor. Y oro para que tu vida sea afirmada, oro para que tu vida, para que tu corazón sea afirmado. Tu enemigo no es tu hermano, tu enemiga no es tu hermana, no es tu familiar, tu enemigo no es tu esposo, no te confundas. No te confundas, hay enemigos espirituales que han querido destruir tu casa, han querido destruir tu familia. Levántate en el poder de Dios, haz frente en el Espíritu, haz frente en el Espíritu. No entregues tu heredad. Levántate como hombre de Dios, como mujer de Dios. Afirma tus pies en la roca, afírmalo. Afirma tu corazón en el Señor. Porque Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Tú eres pueblo de Dios. Recibe esta palabra. Y pido al Espíritu Santo de Dios que te llene. Que llene tu corazón. Que ministre tu vida. Que toda aquella que está enferma reciba sanidad de Dios. Reciba restauración de Dios en este momento. Espíritu Santo de Dios, fluye con tu poder sanador, con tu poder restaurador, Señor. Tú eres nuestra vida, tú eres el que sana, tú eres, Señor. Renueva la mente, Dios mío, esa mente de dejadez, esa mente, Dios mío, de apocamiento, esa mente, Dios mío, de turbación, esa mente, Dios mío, sea renovada por el poder de Dios, la mente, los pensamientos ordenados en el nombre poderoso de Jesús. Recibe
la sanidad gloriosa de Dios, la sanidad para tu corazón, la sanidad para tu cabeza, la sanidad allí para tu aparato reproductor. Recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. La sanidad para tus rodillas, en el nombre de Jesús. Para tus huesos, recibe la sanidad de Dios. La sanidad en el perdón, perdona. Y se sana. Deja atrás lo que tiene que quedar atrás. No señales, no acuses. Tú no eres juez de tu hermano, tú no eres juez, no te conviertas en juez de tu hermano. Simplemente dobla tu corazón a Dios y pide misericordia. ¿Qué quiere el Señor? Que actuemos como Él actúa. Que seamos hijos de Dios realmente. Verdaderamente con perdón, con amor en el corazón, con perdón, con transparencia, con un corazón genuino que ama, que teme al Señor, pero que actúa y que acciona con la fe, creyendo que el Señor, cuando abre la puerta al Señor y cuando el Señor te dice avanza, es porque tienes que avanzar. No toda puerta que se abre es porque la abrió Dios, tú tienes que tener en cuenta eso. Tienes que saber que Dios te la abre, que es Dios que te la abre y que es Dios el que te dice avanzar. Si no, sin Él ni para qué avanzar, mis amados hermanos. Por eso recibe ahora la fuerza, la fortaleza. Que todo desánimo se vaya de tu vida ahora por el poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Da gloria al Señor por las pruebas que estás viviendo, por los procesos que estás viviendo. No sé cuál sea el proceso que tú estés viviendo, pero debes de saber que Dios está contigo, que Él está probando tu vida, que está haciendo una obra en tu vida, en tu casa, que Él está transformando lo que tiene que ser transformado, añadiendo lo que tiene que ser añadido, arrancando lo que tiene que ser arrancado, transformando, tocando los corazones que tienen que ser tocados, porque Dios sabe qué corazones toca en el momento de una prueba. En el momento de una prueba, Él sabe qué corazones está tocando. Por eso no le atribuyamos al Señor despropósito. Todo lo que Él permite es con propósito. Algo está haciendo Dios. Para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las cosas más difíciles. Le pido al Espíritu Santo que te llene allí de claridad, de entendimiento, de sabiduría. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Que toda necedad sea quitada de tu vida, toda necedad. Dile: yo no quiero ser un hombre necio, una mujer necia. No, Señor, yo quiero tener sabiduría tuya. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Saca todo temor que me lleva a cobardarme, que me lleva a enorgullecerme muchas veces y a decir: no, esto no es para mí, esto no. Seamos humildes, mansos de corazón, con un corazón como el de Cristo. Pidamos ese corazón, mis amados hermanos. Corazón bondadoso, un corazón de mansedumbre, un corazón que perdona, un corazón que no señala, sino antes aporta gracia. Gracia en medio de la desnudez. No vemos al Señor ni señalando ni desnudando a nadie. Antes bien, cubriendo con gracia, cubriendo, perdonando. Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón de Cristo. Dios te bendiga en este día.